¿Se escucha? Sí. Bien, muy buenos días con todos y todas. Les agradecemos por estar aquí con nosotros en el tercer día de las jornadas de teoría crítica. Vamos a comenzar con la mesa redonda llamada Democracia en crisis, nuevas formas de activismo, el rol de los movimientos sociales y la transformación de la opinión pública. La mesa va a estar conformada por esos tres expositores. Voy a presentar a cada uno. El profesor César Ortega es profesor de filosofía en la Universidad de Valencia. Es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia con una tesis titulada Crítica y normatividad en la Escuela de Frankfurt. Sus temas de especialización son filosofía del derecho, filosofía moral, ética discursiva y teoría crítica. Ha participado en diversos congresos y conferencias como el segundo seminario de filosofía social, las utopías reales de Eric Olin Wright y el simposio internacional sobre teoría crítica en Valencia, España. Algunas de sus últimas publicaciones son Habermas ante el siglo XXI, la recepción de Marx en el joven Habermas, la aporofobia como desafío antropológico, de la lógica de la cooperación a la lógica del reconocimiento, entre otros. Nos acompaña también la profesora María Pía Lara. María Pía Lara es profesora de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Su trabajo se enfoca en la problematización de las dimensiones ética y estética en la esfera pública, principalmente a través de movimientos sociales como el feminismo. Entre sus libros se encuentran Beyond the Public Sphere, Film and the Feminist Imaginary, por Northwestern University Press, del 2020, Narrating Evil, A Post-Metaphysical Theory of Reflective Judgment, Moral Textures, Feminist Narratives in the Public Sphere y La democracia como proyecto de identidad ética. Asimismo, es editora del volumen colectivo Rethinking Evil, Contemporary Perspectives y coautora de más de 20 libros colectivos. Finalmente, nos acompaña también el profesor Gianfranco Casuso. Él es profesor principal e investigador del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt con una tesis sobre democracia deliberativa y exclusión. Es coordinador del grupo de investigación sobre teoría crítica. Se especializa en teoría crítica, epistemología social y política, la filosofía del idealismo alemán y la filosofía del pragmatismo. Asimismo, ha editado diversos libros sobre los temas mencionados y entre sus publicaciones más recientes están The Epistemic Foundations of Injustice, Lesson from the Young Marx, Social Criticism, Dissonance and Progress, A Socio-Epistemic Approach, Filosofía y Crítica Social, entre otras. Bien, pasaré a explicar la dinámica de la mesa redonda. Vamos a tener 3 temas que cada uno de los expositores va a abordar. Yo voy a presentar el tema en cada uno de los temas y posteriormente pasaré a las intervenciones y cada expositor tendrá 5 minutos para, digamos, hablar sobre el tema desde su perspectiva. ¿Comenzamos entonces? ¿Sí? Bien. El primer tema que vamos a abordar es el de los fines de la deliberación y la participación democrática, ¿sí? Las innovaciones y su labor en la transformación de la política. Dentro de los fines de la democracia, podemos aludir por un lado a aquellos que tienen que ver con el valor intrínseco de la democracia y por otro lado aquellos que tienen que ver con el valor instrumental de la democracia. Con respecto a el valor intrínseco de la democracia, podremos preguntarnos qué espacios deliberativos permiten realizar principios democráticos como la inclusión, el respeto mutuo o la rendición de cuentas, mientras que por el lado del valor instrumental de la democracia, este suele tener que ver con la promesa de obtener mejores resultados y la posibilidad de visibilizar mejor los problemas sociales. Algunas otras preguntas que surgen con respecto a esta temática es si es posible defender el valor epistémico instrumental de la democracia sin caer en la tecnocracia o una epistocracia, y qué efectos ha producido estos efectos participativos o estas prácticas de innovación democrática
¿no?, alternativas, digamos, a la democracia representativa en la transformación de la opinión pública. Pasamos entonces al... ¿quién va a comenzar? ¿Quién va a comenzar? César. Sí, por favor. Bien, bueno, buenos días a todos y todas en primer lugar. Muchas gracias a Susana por la presentación tan amable y por la coordinación de esta mesa y por supuesto, pues nuevamente gracias a Gianfranco por invitarnos a participar en ella, que es un verdadero, debo decir, un placer y un honor realmente compartir mesa con María Pía y con Gianfranco y con Susana. Bien, entonces el primer tema es los fines de la deliberación y la participación democrática, cuál es el valor instrumental, intrínseco, etcétera, de la democracia. Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, con respecto a una cuestión que ha aparecido en el enunciado, y es la cuestión de qué tipos de espacios deliberativos pueden garantizar el cumplimiento de lo que llamamos las condiciones fundamentales de la democracia, ¿no? Yo diría, o diferenciaría en este punto dos aspectos. En primer lugar, un aspecto de tipo subjetivo y, en segundo lugar, un aspecto de tipo institucional. Y me explico. Respecto al aspecto subjetivo, creo que la realización de una democracia a la altura, ¿no?, del concepto, desde luego requiere un aspecto totalmente motivacional, y es, digamos, el cultivo de una cultura política de tipo liberal, digamos, una educación ética para la democracia, que los ciudadanos estén acostumbrados a la democracia. Creo que es un aspecto, el primero de ellos, el motivacional o subjetivo, que es importante. Es decir, lo que se llama un ethos democrático, una eticidad democrática, ¿no?, por utilizar el término que usa el propio Honeth en su penúltimo libro. Entre estas actitudes, pues yo creo que dentro de este ethos, yo diría que una actitud fundamental que apareció ayer en la discusión es esa capacidad que tienen que tener, a mi juicio, los individuos para suponer que los interlocutores en el proceso deliberativo también pueden tener razón, ¿no? Y eso es algo importante, que los individuos puedan considerar al interlocutor no como un rival, aniquilar o algo así, sino como una persona que quizá tiene algo importante que decir también. Entonces, yo diría que eso es el primer elemento, el aspecto es subjetivo. Pero, desde luego, también hay un aspecto ya no subjetivo, sino más bien social o institucional, que es necesario para la realización o el cumplimiento de los principios democráticos. Y en este caso ya no se trata de disposiciones de carácter que tienen que ver más con el ethos, etcétera, sino más bien con condiciones materiales o institucionales que permiten o garantizan ese correcto funcionamiento de la democracia. Y yo creo que es en este segundo sentido en el que son particularmente interesantes las llamadas innovaciones democráticas, ¿no? Entre ellos los minipúblicos, creo que son muy importantes, ¿no? Minipúblicos, pues como sabemos, son, digamos, grupos o microcosmos de población que se seleccionan por sorteo, ¿verdad? Y grupos reducidos de personas que se reúnen puntualmente para deliberar en condiciones, digamos, de simetría sobre un aspecto que se considera importante, ¿no? En la medida en que estos minipúblicos satisfacen las condiciones de la democracia deliberativa, por ejemplo, la inclusión de todos los afectados, condiciones de simetría para la argumentación, una información competente para dar respuesta a los temas, etcétera, pues en la medida en que esto es así, yo creo que efectivamente se puede afirmar, por contestar a la pregunta, que en ellos, en esas innovaciones democráticas como los minipúblicos, se aumenta la calidad de los resultados, ¿no? Es decir, que tenemos buenas razones para pensar que lo que se decida en esos contextos institucionalizados tienen la presunción de racionalidad, como dice Habermas, ¿no? Pueden ser racionales. Con respecto a un segundo elemento que también ha aparecido, la cuestión de las innovaciones democráticas y la transformación del público también, la transformación de la opinión pública. Yo creo que la democracia deliberativa, a mi modo de ver, y termino muy brevemente, que no que me quiero pasar de mi tiempo, ¿voy bien? ¿Me queda algún minuto? ¿Sí? Bien, yo creo que la democracia deliberativa tiene que cumplir una doble función, y Gianfranco ayer lo explicitó muy bien, este asunto. La primera función yo creo que es la tematización de problemas, ¿no? Y esto es donde se hizo fuerte el argumento de Gianfranco. La creación de problemas, la generación de problemas que preocupan a los ciudadanos. Y, en segundo lugar, el espacio de la decisión, la deliberación, a propósito de esos problemas. Yo creo que está muy bien la diferenciación propia de la filosofía de la ciencia entre un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación, ¿no? Primero un contexto de descubrimiento, se tematizan los problemas, luego un contexto de justificación en el que se delibera, ¿verdad?, para la resolución de estos problemas. Y yo creo que desde esta perspectiva se puede comprender muy bien los cambios que ha introducido en este proceso la transformación, la nueva transformación de la opinión pública en la era digital,
que yo comentaba ayer. Claro, yo creo que la transformación estructural de la opinión pública, la digitalización de los medios de comunicación, etcétera, es muy interesante o aporta herramientas muy interesantes para el contexto de descubrimiento. Porque, como también decía ya, Ramón ayer, ¿no? Los ciudadanos tienen más posibilidades de ser convertidos en autores de contenido, en tematizar problemas, en hacer públicos o visibles problemas que preocupan a todos, etcétera. Entonces, yo creo que esa transformación estructural de la opinión pública quizás sea buena en ese contexto de descubrimiento, pero mi sospecha, o en fin, mi temor es que en el contexto de justificación, quizá en el contexto de deliberación, pues esa transformación estructural de la opinión pública ya no es algo positivo. Y me refiero, para terminar, al fenómeno que discutíamos ayer de las cámaras de eco, ¿no? Estas cámaras de resonancia, en la que efectivamente pues, se pervierten las condiciones para la generación de consensos en la medida en que cada uno solamente participa en aquellos contextos de discusión en los que todos están de acuerdo y, por lo tanto, no hay posibilidad de introducir voces disidentes. Y eso es un problema. Entonces, yo diría que yo diría esto a propósito del primer tema. No sé. Sí, perfecto. Bueno, yo tengo 5 puntos que creo que puedo decir algo sobre ello. El primero, les recuerdo que la teoría crítica ha hecho en énfasis en Rousseau, con la idea de que debemos ser autores de aquellas leyes que queremos obedecer, que es la única manera en la que se puede justificar tener leyes, que seamos nosotros los propios creadores. Y creo que Arendt, que no es una rousseauiana, en eso coincidiría. Debemos ser autores y engrandecer la autoridad de una comunidad a partir de reconvertir este proyecto en algo nuestro. Ese es hacerlo autoridad, autoritas. Veo aquí también, como segunda idea importante, la cuestión de la soberanía popular como procedimiento. Es un capítulo que Habermas presentó primero en México, pero que se convirtió en un capítulo de facticidad y validez, que significa que la soberanía popular no tiene encarnación en el rey, en la autoridad divina, sino en nosotros, y esto es procedimental, ¿no? Otra forma de decirlo sería con Claude Lefort, la idea de la descentración o el descentramiento de la democracia, en donde precisamente el poder es el que está desencarnado, en el sentido de que no puede tener una posición como tenía en el pasado. La visión del rey era la representación del poder. El tercer punto yo lo vería en términos de los actores. ¿Quiénes son los actores de la democracia o las democracias en plural? Yo vería aquí, lo primero que tengo que plantearnos es que el escenario actual es el que vemos ahora permanentemente descrito en el trabajo de Chantal Mouffe, de poner a los actores en términos de enemigos, basándose en el Carl Schmitt. Ella dice que es tomando a Carl Schmitt contra Carl Schmitt, y yo lo que creo es que cuando uno propone a enemigos, estos no pasan a ser antagonistas, como ella dice en la situación, que si uno empieza negativamente, hablando, esto es haber soltado la caja de Pandora, porque la gente se va a insultar a los demás, y a esto le gusta, a la gente que son los públicos, sienten que estas formas de poner los circos, en donde quién es el que puede insultar mejor al otro, no creo que eso sea efectivo para la democracia. Yo creo que hay que separar las críticas que se pueden hacer a los proyectos políticos de las personas, o sea, separarlos de las personas. Y que la manera mejor de ejemplificar esto es cuando Alexandria Ocasio-Cortez fue insultada en el Congreso por uno de los republicanos que le dijo una cosa muy agresiva, fea, en un pasillo, y ella, en el momento de entrar, dijo que a alguno de estos congresistas le había dicho un insulto, pero que ella lo planteaba en términos de la familia. ¿Qué le diría él a sus hijas
si ellas fuesen tratadas como, o sea, que lo que se refirió fue a la idea de las relaciones familiares y no encarnándolo a él como un energúmeno, etcétera, etcétera. O sea, la idea para mí es que la crítica debe existir, por supuesto, que nos debemos mover claramente a través de los proyectos, que esos son los proyectos que requieren de justificación o de ataques, y no las personas y el personalismo que ha hecho los distintos populismos en general. Por último, bueno, tengo dos. La crítica. Yo creo que uno de los problemas principales de la democracia actual tiene que ver qué tipo de relaciones puede haber entre el capitalismo y la democracia, porque lo que yo creo es que lo que estábamos cuestionando es si el capitalismo ha sido el mejor compañero de las democracias. Y en este momento lo que surgiría es al menos el cuestionamiento, la necesidad de revisar otra vez en qué podemos inspirarnos para hacer algo así como un proyecto diferente del que ha sido el neoliberalismo, que es, digamos, la forma en la que se ha contemplado esto. Bueno, yo pienso que el libro de Rachel de Formas de Vida, la crítica de formas de vida, es un libro excelente porque prueba en qué capacidad una promesa, ya se me fue el tiempo, una promesa es incumplida y el vínculo democracia-capitalismo es incumplido. Bueno, dejo para otro momento lo de las innovaciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, a ver, trataré de ser breve también, 5 minutos. Yo creo que el problema principal con las innovaciones democráticas, tal como se manejan actualmente, giran en torno justamente de las limitaciones que tiene la figura del mini público. Un mini público, como explicó César y como conversábamos ayer, es una instancia de deliberación a pequeña escala sobre temas muy acotados, normalmente propuestos por una entidad gubernamental o alguna autoridad, ¿no? Es decir, el típico ejemplo de un mini público es cuando hay que hacer construir alguna autopista en una pequeña comunidad. Entonces la autoridad municipal convoca a los ciudadanos concernidos y entre todos deliberan acerca de cuál es la mejor decisión acerca de ese problema que tienen que resolver, ¿no? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con la defensa de este modelo en el aspecto siguiente. Siempre la solución o la decisión va a ser mejor, va a ser epistémicamente superior cuando más afectados por el problema que se discute estén presentes en la discusión. Y eso tiene que ver con el carácter instrumental de la deliberación. O sea, si tienes más personas que conocen un tema, que están afectadas por un tema, pues van a poder aportar más perspectivas y por lo tanto el problema va a ser mejor concebido y la solución va a ser superior, ¿no? Sin embargo, esto lo conecto con lo que dije ayer, lo que se pierde de vista con este modelo de innovación democrática es quién propone algo como un problema, de dónde sale el carácter de problemático. ¿Y por qué tenemos que esperar que sea una entidad la que convoque a los ciudadanos para que puedan participar y obtener las mejores soluciones? Y eso nos lleva siempre, y con eso conecto también con el tema de esta pregunta, con el riesgo permanente de la tecnocracia o la epistocracia. Si el problema está definido acerca de cuál es la manera más eficiente de construir una autopista en esta zona, la tentación va a ser convocar a ingenieros, arquitectos, urbanistas, es decir, técnicos, expertos en la construcción de carreteras. Y se va a obviar posiblemente a aquellos pobladores que estarían afectados por la interrupción de sus terrenos, ¿no? De sus parcelas por la carretera, las consecuencias económicas, familiares, culturales que tendría que por ahí empiece a circular cada vez más gente, vehículos de carga pesada, etc. Entonces, si el tema se torna epistocrático, tecnocrático, deja de tener efectos democratizadores y tiene más bien efectos excluyentes, porque se va progresivamente a privilegiar a aquellos técnicos, aquellos que para el común de las personas son expertos en el tema. Y eso creo que quedó claro en la pandemia.
¿no?, en la pandemia. Es decir, cuando estábamos buscando soluciones acerca de qué era lo mejor que podíamos hacer dadas estas circunstancias en un contexto de completa incertidumbre, habían varias opciones. Una era convocar a todos aquellos que están afectados por esta situación de COVID y juntos construir soluciones involucrando no solamente a médicos o expertos en salud social, sino también a aquellos que habían históricamente quedado marginados de los servicios públicos de salud, para que con su participación pudieran no solamente ayudarnos a que haya menos muertes, sino también a reformar el sistema de salud nacional que estaba generando una cantidad absurda de muertes y personas desvalidas y tiradas a su suerte en la calle. ¿Okay? Pero eso no se hizo, ¿no? Es decir, frente a la oportunidad de convocar a personas para solucionar, para afrontar las causas, ¿no? El neoliberalismo, que tiene que ver con la privatización de la salud, las causas de los efectos directos de la pandemia, lo que se hizo fue pues convocar a técnicos, como siempre se hace en este país, ¿no? Entonces se convocó solamente a médicos, que tampoco teníamos muchos, no había aquí expertos en esos temas, y los resultados desastrosos creo que salieron a la luz para al menos todos los que vivimos eso desde Perú y me imagino que en otras partes, ¿no? Entonces yo vería que sí, cuando se privilegia más el aspecto instrumental de la democracia, cómo tomamos las mejores decisiones, siempre va a haber ahí un riesgo de caer en epistocracia o tecnocracia o expertocracia, con lo cual solamente se estaría cumpliendo el aspecto instrumental, pero no el intrínseco de la democracia, que es fomentar espacios de deliberación y cumplir con el principio rusoniano de la autolegislación, ¿no? Gracias. 5 minutos. Muy bien, sí, 5 minutos justo. Y bueno, pasamos entonces al segundo tema. También tenemos igual una ronda de intervenciones de 5 minutos cada uno. Bien, el segundo tema que vamos a abordar en la mesa es el de los movimientos sociales, retos de organización, su institucionalización y posible pérdida de autonomía. Los movimientos sociales se proponen o pueden ser leídos como espacios con potencial de transformación o profundización de la democracia. Nos preguntamos qué ocurre entonces con la institucionalización de algunos de estos movimientos sociales, si es que el efecto, digamos, efecto transformador termina menguado o más bien potenciado, ¿no?, por su inclusión dentro del aparato estatal. Y si es que en los movimientos sociales es posible distinguir claramente los beneficios, los bienes colectivos de intereses privados que en algunos momentos empiezan a copar, ¿no es cierto?, estos espacios. Eso fundamentalmente. Pasamos a César. Bien. Voy a poner el cronómetro una vez pasada. Sí. Vale, gracias. Bien, yo creo que en este segundo tema, el tema de los movimientos sociales, yo creo que una categoría fundamental, y ayer en la intervención de María Pía se vio, ¿no?, la conexión entre movimientos sociales y contrapúblicos. Yo creo que es importante traer a colación aquí el fenómeno de los contrapúblicos, que como he sabido, no me voy a extender en esto, por supuesto ya lo hemos discutido, pero es una categoría que se introduce a partir de la crítica que le hace Nancy Fraser a Habermas, ¿no?, en el famoso artículo, de acuerdo con la cual pues Habermas había estilizado excesivamente su concepto de opinión pública y no había tenido en cuenta la existencia de otras opiniones públicas, por ejemplo las clases trabajadoras, las mujeres, etcétera, y por tanto eso es lo que ella acuña, ¿no?, como contrapúblicos o públicos subalternos. Yo creo que la relación entre ambos conceptos, movimientos sociales y democracia deliberativa, ¿no?, por ir a los dos elementos, democracia deliberativa y movimientos sociales, se deja ver muy bien con esta noción de contrapúblicos. Claro, si la clave de la democracia deliberativa es que los procesos de conformación de la voluntad y la opinión pública pues sean efectivamente racionales, entonces una profundización de la democracia, una mejora de la democracia, tiene que implicar necesariamente
una desfronterización del diálogo, ¿no? Una eliminación de las barreras comunicativas, o dicho de otra forma, una ampliación limitada, ¿no?, de todos aquellos grupos y todos aquellos temas que han sido tradicionalmente excluidos, no tematizados, etcétera. Y yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía María Pía ayer, que probablemente el feminismo es el ejemplo prototípico de esto, ¿no?, de este movimiento social, ¿no?, que opera así, es decir, yo diría que en 3 pasos fundamentales opera un movimiento social. Primero, pues hay un orden normativo determinado, la existencia de un orden normativo que reparte las cargas y beneficios de la sociedad de una determinada forma. En segundo lugar, pues un movimiento social tematiza esto como problemático, entiende que hay ciertos fragmentos de ese orden normativo, de ese mundo de la vida, digamos, ciertos fragmentos que son injustos o que no estaban tematizados, pero son injustos. Y, por ejemplo, en el caso feminista, pues la problematización refiere a normas o a costumbres que están institucionalizadas en la cultura de una determinada sociedad, etcétera, y produce un reparto asimétrico de roles, etcétera. Y, en tercer lugar, yo diría que los movimientos sociales, pues más o menos tienen a diferencia de la heterogeneidad, ¿no?, de todos ellos, pues todos ellos tienen una estructura más o menos idéntica, y es que aparece un proceso yo estoy de acuerdo con Jónez aquí, de lucha por el reconocimiento, ¿no? Lo que se trata es de incluir a grupos que han sido excluidos, una búsqueda de reconocimiento de aquellos que han sido dejados fuera. Aquí hay un problema, a mí me parece que hay un problema, es la cuestión de la institucionalización de los movimientos sociales. ¿Qué significa exactamente esto de institucionalización de los movimientos sociales? Yo creo que, claro, depende de lo que queramos decir por institucionalización, diría que es algo bueno o algo malo. Si por institucionalización, digamos que es garantizar las condiciones materiales para que se puedan producir y jurídicas, etcétera, para que se puedan producir estos movimientos sociales, desde luego está muy bien, es algo bueno. Pero si por institucionalización de un movimiento social significa la absorción del Estado, en concreto del Ejecutivo, de ese movimiento social, yo creo que eso es un desastre. Yo creo que eso es precisamente la muerte de un movimiento social, ¿no? Es decir, cuando los movimientos sociales pretenden ser a la vez movimientos sociales y parte del subsistema político. Yo comparto aquí totalmente la tesis de Habermas, según la cual los movimientos sociales de la sociedad civil tienen una lógica determinada, el subsistema político tiene otra lógica, y la tarea de los movimientos sociales es asediar al subsistema político sin ánimo de conquista, asediarlo y transmitirle sus exigencias y dirigir sus acciones en una determinada dirección, pero no formar parte del propio subsistema. Y esto se ha visto, en mi caso, en nuestro caso, en España, pues se ha visto cómo efectivamente el apoyo político de determinados partidos políticos que nacieron como movimiento social, pues ha ido decayendo poco a poco, cuando se ha visto que estos movimientos sociales pues efectivamente empiezan a operar con las lógicas propias de los partidos de masas, ¿no?, que ya no son un movimiento social. Me refiero, por supuesto, a Podemos, ¿no? Ya no es un movimiento social, sino que es un partido político, ¿no?, institucionalizado. Y eso, pues a veces genera frustración entre aquellos que depositaron, ¿no?, esperanzas en ese partido. Por último, porque ya me quedan solamente 30 segundos, la dimensión, quería comentar algo a propósito que ha comentado también Gianfranco, la dimensión instrumental de las innovaciones democráticas. Quizá luego lo podemos discutir con más calma. De hecho, creo que no vale la pena entrar en este tema. Ahora mejor paso la palabra para María Pía. Sí, yo también aquí tengo numeradas las cosas. Yo pienso que, obviamente, que el papel primordial de una democracia en este momento tiene que ver con los movimientos sociales, pero hay que luchar por hacer creíble que el anarquismo no puede ser la forma de la organización de los movimientos sociales, porque por más horizontalidad que deseemos tener unos con otros, tiene que haber un momento en el que se construya de otra forma los proyectos que el anarquismo no lo puede resolver. Por lo tanto, yo lo que creo es que las dinámicas de los movimientos sociales tienen que ejercerse como contrahegemonías, tomando a Antonio Gramsci, buscando que exista la posibilidad de construir un sentido común, en el sentido de Gramsci, no de Kant, pero también de Kant. ¿Qué quiere decir Kant con sentido común, sensus communis? Quiere decir la creación intersubjetiva de una comunidad. ¿Qué quiere decir Gramsci con la idea de la construcción de una contrahegemonía? Poner un proyecto alternativo que de pronto tenga
resonancia entre la gente, y aquí sí estoy utilizando el concepto de Hartmut Rosa de resonancia, de encontrar ecohabilidad, lo he llamado yo, que quiere decir que es la posibilidad de que uno empieza a hacer suyo el discurso crítico político. El número 3 es la recuperación en estos movimientos sociales de dos formas de presentar los problemas, como crítica y como crisis. Ambas son raíces que vienen del griego, de la misma palabra que es crino, que significa juzgar y también significa decidir. La crítica, necesitamos construir un proyecto crítico que sea revelador, develador de los males que se nos presenta en la sociedad, de los padecimientos, de exclusiones, de dominio, de explotación, etc. La crítica necesita ilustrar con imágenes, con formas discursivas, con permanentes forjación de vocabularios, con visibilidad, etc. Pero también necesitamos proponerla como una forma de diagnóstico. Y la forma de diagnóstico viene cuando uno constituye al proyecto de crisis como la crisis del capitalismo, como ha hecho, por ejemplo, Nancy Fraser, ¿no? o Karl Polanyi, es decir, con Marx, el propio Marx, por supuesto, que tienen conceptos de crisis muy claros y utilizan un modelo de crisis propio, ¿no? Cada forma en la que uno presente, porque ¿de dónde vienen las semánticas de crisis? Como la semántica de una enfermedad y hay que curar, como la decisión de Tucídides, que hay que decidir porque si no mueres, y con la idea de salvación, que es toda la de las utopías del siglo XVIII y que hemos perdido nosotros en el camino. Hemos de recuperar esa dimensión utópica para esto. 3. Esta articulación de problemas, ¿quiénes tienen cabida aquí? Que es lo que decía Gianfranco en este momento. Por supuesto que los primeros que tienen cabida en los problemas son los que son afectados en principio. Esa idea de se convierten los actores en los afectados y eso resuelve el problema precisamente del desenmarque o de la no representación, de misrepresentation o misframe. Sí. ¿Cómo entonces podemos tener un concepto de participación? Paridad de participación. Tenemos que tener la posibilidad de definir o redefinir en cada momento por qué somos nosotros los que tenemos el derecho a decidir que estamos siendo sujetos, que somos los agentes del cambio, ¿no? Por último, yo creo que el cambio fundamental democráticamente o históricamente hablando tiene que ver con que antes se pensaba en términos de inclusión, pero nosotros ya no queremos la inclusión, queremos transformación, no inclusión. No queremos inclusión en sistemas que estamos viendo fallidos, queremos la transformación radical de la sociedad. Y esa es exactamente la forma en la que podemos construir con crisis y crítica el concepto que queremos de transformación. Muchas gracias. Gracias. A ver, yo distinguiría entre contrapúblico y movimiento social, no son lo mismo. Un contrapúblico tiene un carácter más desarticulado, más utópico, más creativo, imaginativo, completamente impredecible. Un movimiento social, por su definición misma, implica ya una organización, un aglomerado de personas que no comparten una identidad, pero sí comparten un propósito, una lucha común, ¿ok? El movimiento feminista es un movimiento social, ¿no? Porque tú tienes que suponer una esencia compartida para defender la idea de que tienen objetivos comunes, ¿no? Pero el contrapúblico es aún más desarticulado, es algo en proceso de articulación, en proceso de construcción. Luego, ya en términos de movimiento social, yo me declaro seguidor de Donatella de la Porta. Su propuesta me parece muy poderosa porque implica una distinción entre, en términos de innovación y de institucionalización, una distinción entre el contenido o los temas que trata de hacer público un movimiento social
y el know-how o el funcionamiento del movimiento social como organización. Quiero decir, hay dos formas de institucionalizar el trabajo de un movimiento social. El movimiento social puede proponer temas a la agenda pública que antes no habían sido considerados, y esos temas pueden ser institucionalizados en la medida en que el Estado se compromete a solucionar los problemas que estos generan, como el caso de muchas de las demandas de los grupos asociados a Podemos, de los indignados, etcétera, ¿no? Entonces, se presentan temas, el Estado hace suyos esos temas, les da solución, y esa es una forma de decir que se han institucionalizado. Pero ahí es donde se corre el riesgo de que pierdan potencia, porque ya pasan a ser parte de la agenda pública con soluciones normalmente preestablecidas. Ahí llegan entran todos los temas de juridificación, que son patologías sociales finalmente, ¿no? Cosas que ha investigado Habermas, luego Honneth, ¿no? Pero hay otra forma de ver el aporte de un movimiento social, que es lo que me parece que De la Porta rescata, y es el modo como funciona un movimiento social. O sea, un movimiento social tiene modos de funcionamiento interno, un know-how que puede tener un potencial democrático. Y cuando hablamos de que el funcionamiento se institucionaliza, eso implica necesariamente no una inclusión, sino una transformación de la política como se había estado haciendo. Entonces, eso implica que las instituciones cambien, no que las instituciones abarquen nuevos problemas, sino que las instituciones tengan que moldearse para imitar un poco el modo como funcionan los movimientos sociales, que son casi por esencia, o bueno, deberían serlo, más democráticos, más inclusivos, más horizontales, y eso genera un cambio importante en la política. Entonces, yo distinguiría dos modos, nuevamente, de institucionalización. Incluir temas, que no es el adecuado, porque eso implica solamente inclusión, y transformar mediante la adopción de mecanismos propios de funcionamiento de esta organización social llamada movimiento social, ¿no? Y eso pues nos abre posibilidades de cambio que no pueden ser predecibles. Y eso tiene que ver, creo yo, con el siguiente tema, porque nos conecta con la utopía, ¿no? Con horizontes amplios, transformativos, sin un fin, y con la impredictibilidad de la democracia, a diferencia de la economía, ¿no? Pero sobre ese tema prefiero entrar en un momento. Gracias. ¿Me sobró tiempo? Sobra tiempo. Bueno, luego me lo pago. Luego te lo paso. Sí, luego negociamos, lo cambiamos. Bien. Muy bien, muchas gracias por las intervenciones. Vamos a pasar ahora al tercer y último tema de esta mesa redonda. Este trata sobre las expectativas precisamente que generan estas formas de innovación democrática o incluso los movimientos sociales en la ciudadanía misma, ¿no? Digamos que nos preguntamos aquí qué podemos esperar de las innovaciones democráticas. En primer lugar, ¿qué aspectos de la democracia se encarnan en estas experiencias de innovación, como las de autodeterminación o las de la profundización de la participación, o algo de lo que ahora Gianfranco también estuvo comentando? ¿Y cuál es su opinión acerca de estas expectativas? ¿No es posible, por ejemplo, que se superen las limitaciones en la agencia social y política de algunos actores? ¿Terminan planteando una vía alternativa adecuada a la representación? O también, si es que pueden generar estas expectativas algunas formas de frustración en la ciudadanía, ¿no? Que operan como una especie de empeoramiento, digamos, de la situación ya crítica que digamos, estamos viviendo con respecto a la democracia. Entonces, esa sería... Bien, muchas gracias, Susana. Pues yo creo que es muy interesante el tema también, esto de qué esperar de las innovaciones democráticas, y uno de los aspectos que has comentado en tu pregunta es si efectivamente plantean, digamos, una vía alternativa a modelos tradicionales de democracia, o si estas nuevas formas de democracia son realmente nuevos modelos de democracia. En la filosofía política del siglo XX, ¿no? En grandes autores, pues, de Hegel, de Macpherson, el propio Habermas, Schumpeter, etcétera, pues se han sistematizado diferentes modelos de democracia, como sabemos, ¿no? Pues el modelo elitista, que defiende Schumpeter, el modelo participativo, el modelo deliberativo de democracia, etcétera. Entonces la pregunta sería si las innovaciones democráticas, digamos, que estamos trabajando en estas jornadas, por ejemplo, la democracia por sorteo o los mini públicos, etcétera, todas estas cuestiones son realmente nuevos modelos de democracia. O sea, ¿puede decir que la democracia por sorteo o los mini públicos tienen el mismo estatuto que la democracia deliberativa, por ejemplo, o que la democracia
o que la democracia participativa o la democracia elitista, mi respuesta es que no son nuevos modelos de democracia. Mi intuición es que estas innovaciones democráticas son instrumentos, en sentido riguroso, instrumentos o herramientas que son muy fecundos para realizar mejor los fines que se había propuesto la democracia, se habían propuesto los antiguos modelos de democracia, que son pues tan antiguos como la propia noción de democracia. Y yo, si me permitís, voy a poner dos ejemplos para defender esta tesis, según la cual las innovaciones democráticas no constituyen nuevos modelos de democracia, sino instrumentos que las mejoran. En primer lugar, la democracia por sorteo practicada por los minipúblicos, que ha aparecido aquí en alguna ocasión. Estos minipúblicos, lo ha comentado también antes Gianfranco, ¿no? Pues estos microcosmos de población que han sido seleccionados de forma aleatoria por sorteo y que se reúnen para discutir en torno a propósito de cuestiones de interés general. ¿Se trata, estos minipúblicos, de un nuevo modelo de democracia? Yo creo que no, yo creo que es estrictamente un modelo, es una profundización de la democracia deliberativa. Es el modelo de democracia deliberativa, un instrumento, me parece a mí, que mejora las condiciones para el correcto funcionamiento de la democracia deliberativa. Es decir, se trata de una innovación técnica, puramente técnica, instrumental, que mejora las condiciones para alcanzar mejor esos objetivos de la democracia deliberativa. Pero los objetivos siguen siendo los mismos, que es básicamente, pues se trata de la creencia última de la democracia deliberativa es que solamente la concurrencia de opiniones confrontadas en el espacio público, etcétera, pues podría alumbrar decisiones o resultados que podamos considerar racionales, ¿no? Pues es lo mismo, es simplemente una profundización, pero no es un nuevo modelo. Entonces, yo diría que no es una vía alternativa, sino que es una forma de mejorarla. Y permitidme que ponga un segundo ejemplo de esto que quiero decir. Se está hablando ahora mucho de y Gustavo ayer también habló un poco de esto, ¿no? La algoritmización, también hay una algoritmización de la democracia, la influencia que tiene la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial en el desarrollo de innovaciones democráticas, etcétera. Y una de las propuestas es la denominada democracia algorítmica y democracia aumentada. Democracia algorítmica y democracia aumentada. Esta democracia aumentada se ha desarrollado en algunos artículos por algunos teóricos. Y el núcleo de esta propuesta es muy curioso. A mí me parece, no es desde luego algo que se esté practicando ya, sino es un experimento, digamos. El núcleo sería más o menos lo siguiente. Se trataría de desarrollar un ecosistema de gemelos digitales, de avatares de todos nosotros, de todos los ciudadanos, que tendrían derecho a voto, a fin de establecer, digamos, un modelo de participación directa, automatizada en la toma de decisiones. La cosa es que estos avatares o modelos o gemelos digitales se nutrirían justamente de los datos que nosotros masivamente volcamos cuando buscamos información o interactuamos en las redes sociales, etcétera. Es decir, habría un avatar ahí, ¿verdad?, que sería básicamente o asumiría nuestras preferencias políticas en la medida en que estaría nutrido de nuestros datos, ¿no? Eso es una cosa curiosa. La principal virtud, la principal potencialidad de este modelo de democracia es que, claro, aumenta la participación ciudadana en las decisiones políticas en la medida en que termina estrictamente con la barrera de la representatividad. Es decir, ya todos los avatares podrían participar en una especie de parlamento mundial de naturaleza virtual, ¿no?, o estatal o lo que fuera, para tomar decisiones. Bueno, a mí me parece que esto es extremadamente problemático, ¿no? Por supuesto, el principal problema que veo yo es que los datos, el avatar o este gemelo digital, digamos, se constituye a través de datos que uno ha volcado en la red, pero que eso no dice nada sobre tus preferencias políticas, ni mucho menos. Uno puede buscar información política pues yo qué sé, del nacionalsocialismo todo el tiempo, porque le interesa mucho estudiar eso, y no por eso. Entonces ese avatar votaría partidos de extrema derecha, por ejemplo. Eso sería absolutamente ridículo. Pero ¿qué ocurre entonces, para terminar ya, que me paso de tiempo, qué ocurre con estos modelos de democracia algorítmica, democracia aumentada? ¿Son un nuevo modelo de democracia? Yo creo que no. Yo creo que son modelos de democracia participativa, o es un modelo de democracia participativa, pero que ha sido perfeccionado, o no sé yo si perfeccionado, pero que es una herramienta para perfeccionar ese modelo. Gracias. Bueno, yo parto aquí de la idea de que la democracia ha sido colonizada por los intereses privados. El mejor ejemplo sigue siendo los Estados Unidos. Me parece que el tipo de cabildeo que se hace en los Estados Unidos ha hecho muy pocas diferencias entre los republicanos y los demócratas, de tal manera que para los ciudadanos no está claro por qué deben votar a uno y a otro. Eso ha sido el principal error
de los partidos políticos en general. Es decir, que en el número 2 yo vería que todos los programas neoliberales no logran definir las diferencias entre las posturas socialdemócratas y los conservadores. Los socialdemócratas... Perdón, los socialdemócratas se acercan más a los conservadores de lo que son incluso capaces de reconocer, y ha sido muy difícil. Precisamente de ahí la entrada de un partido como Podemos es que empieza a haber diferencias, y me parece que eso es saludable. Saludable las diferencias que puedan ir marcando y separaciones entre estas dos posturas. Por lo tanto, mi propuesta es que hay que dibujar contraproyectos, en el sentido de Pierre Gonzaballón, contra públicos o contra democracia, counter democracy. La manera idónea es publicitar los contraproyectos de estos otros proyectos que son prácticamente idénticos. Después yo pensaría que las expectativas de cambio no siempre están claras, y esto me interesa mucho el tema con Gianfranco discutirlo, porque quiero ponerles rápidamente la forma en la que los feminismos han ido construyendo las distintas etapas, porque ellas empezaron, digo ellas, nuestras antepasadas, empezaron con la idea de que el voto les iba a dar la igualdad, y luego resulta que no. Después la ley de la igualdad que comentábamos ayer en Estados Unidos, las mujeres pensaban que con defender la idea de igualdad se iba a adquirir la posibilidad de autonomía y de capacidad de ser agentes políticos y no manipuladas o propiedades de los hombres. Y luego se empezó a hablar de las diferencias. Habrá que reconocer que entonces las mujeres necesitamos que se nos, como Iris Marion Young, ¿no?, que se nos den algún tipo de estatus con las diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? La separación después vino entre la idea de sexo y género. El género se convirtió entonces en la categoría fundamental para problematizar temas de explotación, dominación y violencia. Después, el feminismo ha empezado a tener múltiples relaciones con otros grupos asociados, y por eso ha sido principalmente el movimiento progresista por excelencia. Y después llegamos, por ejemplo, a una formulación como la idea de que el feminismo del 99%, que es incluir todas las cuestiones de clase social, las cuestiones de género, las cuestiones de dominación y exclusión dentro de las demandas, que queremos un programa amplio, no es solamente para mejorar nosotras, sino para que mejore el mundo en el que vivimos y habitamos. Es decir, no solo se trata de la emancipación de las mujeres, se trata de la transformación radical de la sociedad. Creo que por eso en el momento que estamos viviendo, que ya lo decía aquí alguien ayer en la serie de preguntas y discusiones, estamos viendo que esta ola de digamos, conservadora contra el feminismo es una ola que se presenta en distintos lugares, precisamente porque hemos llegado a cuestionar radicalmente las sociedades existentes, y por eso podemos ser el ejemplo de la revolución del siglo XXI. De hecho, hoy me quedo casi. Gracias. Me hizo mucha gracia tu ejemplo, César, sobre el sistema representativo de avatares en base a preferencias. Y me hizo gracia porque es un típico ejemplo de cómo la economía neoclásica se trata de adaptar a la política democrática. ¿A qué me refiero? Ese sistema se basa, como una teoría neoclásica económica, en preferencias expresadas, expresión de preferencias, ¿no? Todos conocemos el modelo neoclásico, Hayek, por ejemplo. La información, ¿no?, dicen estas teorías, es algo que no puede estar, o las decisiones en base a información, no puede estar monopolizado por el Estado, porque la información fluye constantemente en la sociedad.
Por lo tanto, la manera más orgánica y más libre de tomar decisiones la podemos lograr obteniendo información directamente del mercado. Porque en el mercado lo que tenemos a través de los precios es la expresión de preferencias y deseos reales de las personas, no manipulados. Pero la premisa ahí son preferencias ya expresadas, lo que se puede ver, lo que ya es visible, que es lo que hacen todos los algoritmos, ¿no? Parte de expresión de preferencias, pero ahí lo que falta en primera instancia es la autenticidad de esa expresión. Entonces, yo a veces, cuando no tengo nada que hacer, me pongo a trolear a los algoritmos, buscando cosas que no me interesan realmente para ver qué algoritmo, cómo me lee el algoritmo. Entonces empiezan a llegar publicidad sobre cosas completamente random que realmente yo he generado, ¿no? ¿Por qué? Porque la imperfección de este tipo de sistemas es que se basa en posiblemente una mentira, en lo que tú quieres mostrar. Y ahí hay una desconexión entre lo que tú realmente eres y lo que tú muestras. Tú puedes engañar perfectamente a un algoritmo haciendo búsquedas random sobre lo que se te ocurra. Y entonces te va a llegar información sobre viajes a, no sé, a Hawái, ¿no? Cosa que a mí no me interesa, ¿no? O cosas de ese estilo. O tiendas de zapatos de mujer, ¿no? O el último concierto de Bad Bunny, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Eso es, no, estoy empezando a interesarme, pero más porque he visto que es un buen negocio vender entradas para el concierto y luego irse a España, sí. Que hubo un caso aquí, bueno, luego ya les cuento a los que no vieron eso, sí. Entonces, claro, ahí la pregunta y eso lo quiero conectar con el tema de las utopías, el potencial de las innovaciones, porque la democracia, como dije hace un momento, es el ámbito de lo impredictible, impredecible, sí, ¿no? La impredictibilidad. Algo que para la economía es un absurdo, ¿no? La economía, la ciencia, el potencial o el poder de la ciencia económica es poder predecir a partir de las preferencias expresadas de las personas cuáles van a ser sus hábitos de consumo y a partir de ahí tomar decisiones colectivas. Pero eso es un mito, ¿no? Porque se ha demostrado, o sea, los trabajos de Becker, de Bronk, ¿no? Lo que han mostrado es que más bien las decisiones económicas, incluso en el mercado, se toman sobre la base también de narrativas construidas que pueden ser perfectamente manipulables o distorsionadas. De dogmas, claro, ¿no? De metarrelatos y no de preferencias autónomas, cosa que es una ficción, ¿no? Entonces, si tú dices, construimos una ciencia que pretende tomar las mejores decisiones colectivas a partir de la expresión de preferencias que pretenden ser efectivamente libres y autónomas, tu premisa es falsa. Porque no hay tal cosa como una expresión completamente libre de preferencias, porque las preferencias y deseos están completamente manipulados, ¿no? Entonces, primero habría que considerar ese punto, ¿no? Que la democracia es el arte de lo impredecible, y con lo cual tendríamos un horizonte abierto de transformaciones infinitas. Y ahí es donde entra la función de los contrapúblicos, de los movimientos sociales, y esa es la auténtica democracia, ¿no? Generar problemas, construir imaginarios, y ahí está la verdadera autonomía y la libertad, ¿no? No en esta ficción de que la voluntad puede expresarse auténticamente a partir de deseos y preferencias, donde solamente el sujeto haya participado, ¿no? En cuya creación solamente los sujetos autónomos hayan participado. ¿Cómo estoy de tiempo, Su? ¿Todavía sí, en serio? Siempre te sobra. Siempre me sobra tiempo, sí, no sé. Sí, no sé, en fin. ¿Qué más digo? ¿Puedo decir? Sí. Bueno, cedo mi tiempo, sí. Sí, bueno, yo lo único que quería decir a partir de esto es que tengo un colega al que admiro mucho, que se llama Fernando Escalante Gonzalvo, que es un historiador, y él tiene un libro sobre el neoliberalismo y analiza cada uno de los dogmas de estos, de Hayek y de Friedman y de todos ellos. En verdad, la economía no es una ciencia, no ha predicho la crisis en el 2007, claro. No saben cómo resolver el problema de la inflación. Dejemos un poco más claro el tema de que no han sabido, digamos, incluso
demostrar de manera empírica ninguno de los fundamentos del neoliberalismo. O sea que hay que leer lo que dice Stiglitz sobre el tema de por qué están haciendo experimentos sin tener ninguna idea de cómo combatir la inflación. Me parece que una de las cosas aquí rescatable es la gran transformación de Karl Polanyi, que es lo que pasa, que hay momentos en los que efectivamente, como él bien lo dice, el capitalismo quiere desarticular sus lazos sociales y cuando lo hace genera estas crisis periódicas de las que hablaba Marx y en ese mismo momento vuelve a haber una serie de problemas que el capitalismo intrínsecamente tiene, porque escucha las fuerzas y tensiones sociales que van generando los movimientos sociales y Karl Polanyi pensaba que iba a ser esto una dialéctica de lo que él llamaba embedding and disembedding, que es reencarnar al mercado con la sociedad y luego desencarnarlo y entonces la sociedad vuelve a presionar. Y esa es la parte de la idea que hasta allí llega Polanyi, porque no le tocó más, fue la creación del Estado Social de Bienestar. Pero entonces la idea para nosotros tiene que venir que el capitalismo pone sus propias formas de solucionar los problemas hasta la siguiente vez. Y en eso Marx tiene razón. Hay que tomar la idea de que si no constituimos las fuerzas sociales, la cuestión económica va a ser permanentemente un problema de mercado, que ese es exactamente el tema de las afinidades de mis deseos y mis preferencias. La economía no puede funcionar a partir de las preferencias. Se trata de problemas de necesidades y de una redistribución de lo que es el valor, el trabajo y las capacidades de consumo. Sí, yo agregaría un minuto y con esto ya me cobro el tiempo que está cediendo, ¿no? Sí, o sea, creo que es difícil no estar de acuerdo con estas tesis de Polanyi, que luego las han desarrollado otros autores dentro de la propia teoría crítica, de que el mercado efectivamente siempre, desde sus orígenes, ha estado encarnado en valoraciones morales. El mercado tiene un fundamento moral. Al decir que el mercado favorece la realización de la libertad, lo que estás diciendo ahí es la libertad es valiosa, ¿no? Evidentemente. Cuando dices que el mercado es la mejor forma de expresar preferencias autónomas, estás diciendo valoramos la autonomía, la posibilidad de que la gente forme sus preferencias sin intervención externa. Entonces, ¿qué tienes ahí? Un núcleo moral. Y eso abre la posibilidad de que el mercado sea evaluado no solamente en función de su eficiencia, sino en función de su cumplimiento con esos valores. Y eso es una pura crítica inmanente, ¿no? Y eso es lo que, o sea, esa es la forma como Honneth, por ejemplo, critica el mercado, ¿no? Como Yegi critica el mercado, como ahora último Elisa Herzog critica el mercado, y una serie de otros autores igual de interesantes. Streeck, ¿no? Streeck, Wolfgang Streeck, claro, completamente, ¿no? Es esta economía moral, muy inspirada en Karl Polanyi, por supuesto, ¿no? Sí. La riqueza no se reparte sola, ¿eh? No se reparte sola. Esa idea de Adam Smith que solita se va a acomodar. Adam Smith era un moralista también. Sí, o sea, pero el problema es que sola, así ciegamente, si no hay un Estado que diga, aquí tenemos nosotros la misión de ver cómo se redistribuye la riqueza y proponer los proyectos políticos y sociales que permitan a las personas menos aventajadas tener una posibilidad de mejor redistribución de los ingresos y de formas de vida, no pasa nada. O sea, necesitamos un Estado con un proyecto social claro, definido, de redistribución de la riqueza y de solidificación de los derechos sociales. Esa es la parte que autores como Hayek y nuestros libertarios no leyeron de Adam Smith, ¿no? Adam Smith tenía una defensa muy fuerte de poner límites a las tasas, por ejemplo, en los créditos, porque sabía que no le podías imponer esa carga a alguien porque lo condenabas a la miseria. O este famoso ejemplo que pone Smith de una persona para participar incluso en el mercado necesita cumplir ciertas condiciones materiales básicas, ¿no? Como poder presentarse en público sin sentir vergüenza, lo cual implica estar bien vestido, con una camisa de lino, dice, ¿no? Y una serie de buenos zapatos, ¿no? Porque si no nadie lo va a escuchar. Entonces, claro, ¿de qué le sirve a una persona pobre pretender participar en el mercado cuando va a estar en desventaja, ¿no? Y eso es Smith, ¿no? Quien reconocía un núcleo moral en el mercado.
Pero claro, luego vienen los libertarios y dicen que Smith defendía el libre mercado a ciegas y solamente su pura eficiencia económica, ¿no? Y eso es interesante. Pero eso lo toman como dogma los neoliberales. Los neoliberales, es decir, el sí. problema no es Adam Smith. No, claro, en absoluto, eso es lo que digo. Cómo los Sí, sí, neoliberales sí. creen que eso es Sí. el credo. Sí, claro. Quien recupera Smith de una manera muy creativa es Zen, ¿no? Y su mujer, bueno, sí. Sí, sí. Ex mujer, ¿no? Ah, ya, sí. Sí, bueno, en fin. Voy a comentar brevemente a propósito de esto. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice y es verdad que es muy curioso, ¿no? que todo el mundo se acuerda de la riqueza de las naciones, pero nadie ha teoría de los sentimientos morales, ¿no? Y efectivamente Adam Smith era un profesor de filosofía moral sobre todo y tenía, Sí, claro. obviamente, estos elementos. En todo caso, la idea que ha planteado en primer lugar creo que María Pía, que es las relaciones entre democracia y capitalismo, ¿no? Porque nuestra discusión está derivando en torno a la cuestión del capitalismo y no tanto ya la democracia, yo creo que exige pronunciarse de forma seria y clara a propósito de cuál es nuestra estrategia anticapitalista, porque claro, si lo que estamos diciendo es todo el tiempo que debemos hacer una crítica del capitalismo, porque el capitalismo es la fuente de todos estos problemas, ¿cuál es exactamente la posición anticapitalista que uno defiende? Y a mí me gusta mucho el último libro de Eric Olin Wright, el último que publicó antes de morirse, ¿no? Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Él defendía diferentes modos de ser anticapitalista y está muy bien sistematizado. Uno puede ser, quiere destruir el capitalismo, un revolucionario total, ¿no? Destruir el capitalismo. También puede querer desmantelar el capitalismo, que eso sería el socialismo democrático, por ejemplo. También puede querer domesticar el capitalismo. Y eso va un poco en la línea de lo que tú comentabas ahora, un Estado social de derecho fuerte que domestica los elementos más nocivos del capitalismo, redistribuye la riqueza, etcétera. Pero eso no es una destrucción del capitalismo, es una domesticación del capitalismo, es decir, dentro del sistema capitalista se democratiza o se domestica o se dulcifica, digamos, el capitalismo. Una estrategia diferente sería sencillamente huir del capitalismo, ¿no? Huir del capitalismo, irse a esos lugares que ya no existen, ¿no? Donde no hay ningún resquicio del capitalismo. Bueno, él propone en su último libro, Eric Olin Wright, propone una última categoría que él llama erosionar el capitalismo. Él cree que, digamos, introduciendo poco a poco transformaciones pequeñas en la economía de mercado, poco a poco llegaremos a un estadio en el que ya no podemos decir que estamos en una economía capitalista, porque pues, han ido erosionando poco a poco el capitalismo. Entonces, yo creo que es importante cuando nos pronunciamos en contra del capitalismo decir exactamente con qué proyecto nos comprometemos, ¿no? Creo que cada uno, me parece, por ejemplo, que Jones o Habermas son muy honestos y ellos se comprometen con un modelo de domesticación del capitalismo, ¿no? Me parece, Habermas es muy claro en la teoría de acción comunicativa, pues, o en su facticia de validez, etcétera, y en la idea del socialismo de Axel Honneth, pues un socialismo de mercado, etcétera, pero es, en fin, esas ideas. Sí, no, yo estoy dando ahora una clase en el posgrado de nuevos modelos de socialismo democrático. Y no está solamente Eric Olin Wright, pero está también Thomas Piketty. Por ejemplo, una de las ideas interesantes de Thomas Piketty es que debemos intentar que toda la sociedad tenga la capacidad de tener una propiedad, una. ¿No? La idea de la renta fija, cuando hay precisamente periodos como de crisis ahora, esa idea se ha manejado bien y curiosamente es increíble, pero fue Bolsonaro el que puso en Brasil algún cheque y Trump en algún momento, pero Biden sacó un cheque igual de una renta fija para ayudar a la gente que quedó muy maltratada por haber perdido los empleos, que se quedaron sin ningún sustento para pagar sus hipotecas de sus casas, etcétera. Y esto es una parte que tiene que ver con repensar qué formas tenemos de posicionarnos frente al capitalismo, ¿no? Yo creo que el capitalismo sabe articular las críticas que oye de los movimientos sociales y se rehace en base a esas críticas, ¿no? Y empieza a funcionar, por ejemplo, haciéndonos creer que si consumimos ahora agua de un manantial es mejor que comprarse las botellas y que cuesta más cara las botellas ahora ¿no? y los alimentos orgánicos y en fin, que vuelve a reciclar la idea de cómo ahora nos convertimos en personas ecológicas ¿no? Y es lo mismo el feminismo, si tienen una camiseta que diga soy feminista,
Yo tengo muchas sospechas de esas formas en las que se reciclan los valores para hacerlos consumibles, ¿no? Creo que es más interesante mantenerse alerta, críticamente, como les decía, con contraproyectos que no sean, y en eso yo más bien creo creo mucho en el libro de Ragel. Las promesas del capitalismo incumplidas se suman y se suman y se suman, y tengo muy pocas esperanzas de que lleve algo más, que no sea esta permanente renovación, ¿no? Lo que está haciendo es erosionando las democracias, y es ahí donde me preocupa fundamentalmente este binomio capitalismo y democracia. Yo creo que por eso están derivando los autoritarismos en Europa, en el sentido en el que es más fácil pensar que con el capitalismo funcionan mejor los autoritarismos, y que esa fue la idea principal de Chile, de Friedman, que funcionaba muchísimo más fácil una sociedad con mano dura que con la democracia. Y el problema que tenemos es cómo salvar esta relación de la democracia si tenemos al capitalismo aquí, y yo no lo veo fácil, ¿Gianfranco? Muy bien. Muchas gracias por las intervenciones. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas abiertas para el público para seguir, ¿no?, con la discusión. ¿Sí? Gustavo, ¿podrías darle la palabra a Pepi? ¿No? Allá. No, nadie te nada. Perdón, perdón, disculpe. Bueno, muchísimas gracias, realmente me encantó lo que dijeron, algunas cosas comparto. Sí, claro. Es que bueno, tiene un switch duro. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien, sí. Me encantó sus presentaciones, me encantó, digamos, la discusión, muchísimas cosas comparto, otras no, y otras relativamente. Entonces, no, aparte, digamos, los temas son temas que también estoy pensando incluso experiencialmente, y me gustaría, digamos, hacer algunas preguntas o hacer algunos comentarios, digamos, sin demasiada sistematicidad. Noté una cantidad enorme de cosas acá y simplemente voy a comentar lo que vea, lo que mis ojos se encuentran en el papel en ese momento. Por un lado, digamos, sobre el tema de los movimientos sociales, digamos, y creo que lo hablábamos ayer, María Pía, la idea de, primero, cuáles son los movimientos sociales, cuáles queremos apuntar, cómo apuntamos a los movimientos sociales y quiénes son realmente. O sea, hay una cuestión, y cuál es la relación, digamos, con el Estado. Me parece que a la hora de pensar los movimientos sociales, hay ciertos movimientos sociales que son movimientos sociales de una sola causa. O sea, por ejemplo, uno de los movimientos sociales más interesantes en Berlín, en el cual estuve bastante participando, es Expropiemos Deutsche Wohnen, que es un movimiento por la expropiación de la inmobiliaria más grande de Berlín. Triunfó el referéndum y ese movimiento social empezó a tener otra fase, otro tipo de discusión. Ahora lo que está discutiendo ese movimiento social, del cual participé bastante activamente, digamos, en el año y medio que estuve ahí, es cómo, ya no la cuestión de la expropiación, sino la cuestión de cómo habitar colectivamente el espacio. O sea, tratar de dar una lucha ideológica donde la cuestión del dueño y de la propiedad quede en segundo lado y se empiecen a pensar formas colectivas de habitación. Entonces, los movimientos sociales, o por ejemplo el movimiento feminista en Argentina, digamos, el movimiento feminista en Argentina entró en una fase a partir del año pasado que es muy distinta a la que estaba antes, con otros niveles de discusión. Cuando se aprobó el aborto, el movimiento feminista, el movimiento feminista empieza con el Ni Una Menos, sigue con la lucha por el aborto y ahora está entrando en otra fase que es justamente lo que hablábamos ayer con Pepi, digamos, cuáles son los sujetos que incluimos y cómo. Entonces, me parece que cuando pensamos en los movimientos sociales también tenemos que pensar esos debates y esa historia interna de los mismos movimientos sociales. Eso es fundamental a la hora de pensarlos como sujetos políticos. Pero por otro lado, digamos, y también bastante en relación con lo que decía César, me parece que no hay que pensar, o creo yo, digamos que es bastante perjudicial pensar la relación entre movimiento social e institución en una relación de oposición pura y no pensarlo dialécticamente. Yo milité durante muchos años en un movimiento social bastante grande, digamos, que se llama Frente Adherido a Santillán. Cuando Frente Adherido a Santillán comienza, digamos, de movimiento de trabajadores desocupados y luego ese movimiento social deja de ser un movimiento de desocupados para empezar a abarcar estudiantes, intelectuales, docentes, trabajadores precarizados. Se convirtió en un movimiento social donde en un momento llegamos a tener, no sé, en todo el país
7.000, 8.000 militantes. Era un movimiento realmente de masas, o sea. Pero y voy con lo que decía vos a partir de esta experiencia, cuando la coyuntura cambió a partir del año 2003, 2004, apareció el kirchnerismo, etcétera, etcétera, o sea, el populismo, y comenzaron a tomar la bandera. Nosotros seguimos en esta lucha autonomista de no presentarnos a elecciones, de no dialogar con partidos políticos, de repudiar los sindicatos, es decir, todo este conjunto institucional. El kirchnerismo comenzó a tomar una por una las banderas. Claro. Llegó el año 2007 y nos habíamos desgastado en unos debates interminables acerca de... y cuando nos dimos cuenta éramos 500 con suerte. Entonces digo, lo que puede desgastar un movimiento social, y lo digo desde mi experiencia, digamos, yendo todos los fines de semana a reuniones, a asamblea, a participación, digamos, durante la semana en actividad, etcétera, etcétera, no es solamente la institucionalización, sino que muchas veces en una relación no reflexiva, no dialéctica con esa institucionalidad, puede desgastar la vida interna y la vida política del movimiento social. Y no es que defienda la tesis arendtiana de que toda energía movimentista, digamos, llega a un momento de institucionalización, necesariamente. Tal vez no. Pero digo, si no tenemos una relación dialéctica con eso, la experiencia del movimiento de Darío Santillán es clara, me parece, puede llevar a desgastar. Entonces, pensar esa relación institución-movimiento social como una relación más compleja, más dialéctica, pensar las historias también al interior, los debates internos de los movimientos sociales, y no pensarlos como sujetos unificados. Y por otro lado, otra cuestión, digamos, que me parece interesante a pensar, muchas veces pensamos que lo que va a revitalizar la democracia son los movimientos sociales, de vuelta a los movimientos sociales. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, pues los movimientos sociales están muy ligados a una causa, a la defensa, bueno, de una cuestión particular, la cuestión de la vivienda, etcétera. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, otros actores políticos semi-institucionales como los sindicatos, los partidos políticos? Sí. O sea, ¿qué relación tienen con esa democracia deliberativa que queremos pensar? O sea, son actores que ya de por sí lo damos como burocracias estériles que no tienen nada para aportar. Un partido político tiene, a diferencia de un movimiento social, una agenda donde tiene programas sobre educación, programas sobre distribución de la riqueza, programas sobre derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué espacio le damos a esos otros espacios, digamos, en la cuestión de la democracia? Y bueno, eso, no, tengo bastantes más cosas para decir, pero me parece que con esto está bien. Y bueno, una cosita sobre los mini públicos, hay una cosa, y sobre los movimientos sociales, me parece que mi incomodidad con los mini públicos me parecen súper interesantes, tiene que ver con la antropología, y esto quería ver con la antropología que supone, me parece a mí, y esto quería conectarlo con movimientos sociales, un sujeto individual, no el sujeto organizado. O sea, el mini público, digamos, lo que hace es junta gente de diferentes procedencias y lo toma como un individuo. Pero no lo toma como un individuo que pertenece a una organización, que está autoorganizado. Entonces me parece también pensar a los sujetos y las subjetividades democráticas, no solamente con subjetividades democráticas comprometidas con valores y con un neto liberal, sino también como sujetos que están autoorganizados en espacios, están organizados en su sindicato, están organizados en su universidad, están organizados en un movimiento social, están afiliados a un partido político. O sea, la importancia de la autoorganización me parece a mí como central para comprender la democracia. O sea, un ciudadano comprometido con la democracia no es solamente un ciudadano comprometido con valores, sino un ciudadano, me parece a mí, autoorganizado, que dispone de su tiempo libre para una causa que va más allá de su trabajo y comprarse las cosas que le gustan. Parece. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo quiero decir algo, perdona, ay, no sé si me iban a preguntar, yo quiero decir algo con respecto a los sindicatos y los derechos sociales. Yo creo que el problema de los sindicatos es que han ido desapareciendo y que, como ves, Amazon ha hecho todo lo posible porque no haya sindicatos. Lo mismo pasa con Uber. Lo que tenemos ahora es que se han cambiado las condiciones del trabajo y eso tiene que ver, por supuesto, con el capitalismo. Los derechos sociales se han perdido y lo que ha sido ahora el reposicionamiento, sí, gracias, lo que ha habido un reposicionamiento del trabajador en la precariedad, que es el ejemplo de los outsourcing, que todo el mundo sabe, ¿no? Si antes en un hotel tenías tú todos tus derechos, te daban tu derecho de jubilación, tus vacaciones, tu carnet para la salud, etcétera. Todo esto, ya el hotel no tiene interés en tener a estos trabajadores, tiene una empresa para la limpieza y a las personas que somos normalmente mujeres se les paga por habitación.
Entonces tienen que trabajar 15 horas las inmigrantes para poder tener un salario mínimo. Pero claro, frente a la precariedad, prefieren tener un trabajo cualquiera, con Uber, ¿no? A no tener nada. Y eso es a lo que ha hecho, digamos, ir bajando las condiciones de vida de las clases sociales, digamos, desde la clase media hasta abajo. Y, sinceramente, el problema de los sindicatos es el problema ahora de haber perdido todos los derechos sociales, de habernos constituido en el sistema de precariedad en el que vivimos. Y les pongo rápidamente una película de ejemplo, porque como yo insistí en que una manera de visibilizar estas cosas, no sé si conocen a los hermanos Dardenne, que son gente que siempre hacen películas que tienen un contenido social fuerte y son muy reflexivos. Esa película que se llama 2 días y 3 noches, que es una mujer, está ejemplificada con una mujer que ha pedido un permiso de trabajo para estar fuera por una depresión, no se sabe por qué viene la depresión, eso no lo dice la película, y al regresar la posición ha sido ocupada por otra persona y a los trabajadores les han dado dividido lo que era el sueldo de ella, y entonces tiene 3 días para convencerlos de que le permitan, porque el jefe le dice, si los convences, te dejo volver. Y no les voy a contar porque el final, porque el chiste es que la vean, si puede o no puede, pero lo que ella hace es tratar de ir a hablar con cada uno de ellos y se encuentra con una situación muy complicada. Gracias. César. Sí. Voy a comentar muy brevemente por la intervención tan interesante de Gustavo. Muchas gracias, creo que es muy interesante lo que dices. Esa relación, hay que repensar efectivamente de forma compleja, ¿no?, la relación entre movimientos sociales y Estado. Yo no quería decir, ni mucho menos, que hubiera una relación unidireccional o totalmente adialéctica o simple, ni nada de esto. Lo que quiero decir es que un movimiento social no puede ser a la vez, esa es mi interpretación, no puede ser a la vez un movimiento social y parte del subsistema político. No puede ser al mismo tiempo ambas cosas. La función del movimiento social no es la de gobernar, ¿no? Es la de, a mi juicio, es la de presionar al Ejecutivo, presionar al Legislativo para tematizar problemas que luego sean traducidos al lenguaje del derecho. Es decir, los movimientos sociales no pueden tomar, sería un desastre, ¿no?, decisiones colectivamente vinculantes. La única instancia en el Estado de Derecho capaz de tomar decisiones colectivamente vinculantes es el Parlamento, ¿no? El Parlamento a través de normas jurídicas. Lo que puede hacer el movimiento social es tematizar problemas, presionar a ese Parlamento para que legisle en una dirección u otra, pero desde luego hace falta un subsistema político nutrido de esos movimientos sociales, pero que no es un movimiento social, sino es que sería la anarquía total, ¿no? O sea, quiero decir que no por casualidad el derecho positivo es lo que regula las relaciones sociales en las sociedades avanzadas, ¿no? No sé, ¿qué te parece? No me apagues el micro, ya. Gracias. Sí, yo entiendo que un movimiento social no nace con la pretensión de permanecer activo por siempre, ¿no? Un movimiento social se constituye en torno a ciertos temas, a ciertas luchas, y naturalmente pues puede disolverse cuando esas luchas se cumplen. Claro. Y por eso un poco me llamaba la atención lo que mencionaste y también lo que conversamos anoche, y es... Entiendo que para los que forman parte de un movimiento social puede ser preocupante pasar de 8.000 compañeros a solo 500 o 300, pero yo me preguntaba, ¿se puede dar por concluida la actividad de ese movimiento cuando ya se han cumplido las metas? O sea, porque presentabas un poco como algo negativo, que bueno, se haya aprobado el aborto, ¿no?, que se haya logrado ciertas cosas. Ahora, ¿qué más? Pero bueno, quizás ahora sea cuestión de convocar a otras personas y crear otro movimiento social, ¿no? O sea, ¿por qué necesariamente aferrarse a la permanencia, claro, del mismo grupo de personas cuando ya cumplieron su objetivo y la idea es que los movimientos sociales sigan formándose constantemente? Ahí está su riqueza, ¿no? Entonces, claro, si decimos el kirchnerismo o cualquier otro partido de gobierno ha tomado esas banderas, bueno, en buena hora. Claro.
Si hacen algo con eso, ha sido un éxito en el movimiento social. Que ahora el Estado los haya visto y que tenga programas sociales que tratan de fomentar lo que el movimiento social visibilizó en su momento. Surgirán otros movimientos sociales con otras banderas cuya meta es que sean incorporadas en la agenda pública y que se haga algo para realizarse. Malo sería si las incorporaran para luego boicotearlas o anularlas. Claro. Pero si no es así, pues bien, algo que Bolsonaro, por ejemplo, haría, ¿no? Entonces, eso, no veo exactamente dónde está el problema, visto desde la perspectiva del movimiento social, o sea, del cambio social. Entiendo el problema desde la perspectiva de los que forman parte del movimiento social, ¿no? Ya no me voy a reunir tanto con la gente, ¿no? Ya no tengo quien me acompañe a salir a protestar, pero si se consiguen las metas, buena hora, ¿no? No sé, pero no sé si era exactamente ese el problema que presentaban. Ya, bueno, eso sí es un problema, sí. Sí. Ya. Pero surgen más movimientos que adoptan otras luchas o que prosiguen esas luchas, pero en fin, sí. Muchas gracias por las respuestas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Pepi. Bien, pasemos a otra ronda de preguntas. Adelante. Okay. ¿Se me escucha? Sí. Sí, yo tenía una inquietud muy parecida a la de Gustavo cuando César hizo esta distinción entre lo social y lo político, ¿no? Como que una vez que pasa lo que Podemos, ¿no? Una vez que se convirtió en poder, la Traviata, digamos, perdió su función crítica, y un poco cuando varios de ustedes han mencionado la diferencia entre incluir y transformar, como si el propósito del movimiento social fuese siempre estar transformando y no incluir. Y yo ahí también discrepo, porque, por ejemplo, un caso clásico que hemos discutido en el Perú años, con el aparato conceptual de Habermas y de Arendt, estoy hablando de hace 25 años, un equipo de investigación que paseamos por todo el Perú, el paso del vaso de leche, ¿no? ¿Qué hay más privado que tomar un vaso de leche en tu casa al desayuno, cierto? Ese tema privado pasó a ser un asunto social, cuando un montón de mujeres se organizaron para crear los comités del vaso de leche. Y fue un movimiento social potente en todo el país, que luego un candidato a alcaldía de izquierda, Alfonso Barrantes, puso en la agenda política. Y vaso de leche se convirtió en un tema de la agenda política de la Municipalidad de Lima. O sea, ese paso es lo que a mí me parece que no tiene por qué ser visto negativamente. En este caso no tiene que ser de lo privado, digamos, pero de lo social a lo político, que tú un poco decías, César, pierde su naturaleza. Yo creo que no, de pronto eso es lo que había que hacer y luego pasar a otra cosa. Y ya no pasamos al vaso de leche, sino al almuerzo, y sino al aborto, y sino a la anticoncepción, en fin. Entonces yo creo que esa fluidez, más bien habría que festejarla, porque termina, como tú decías también, César, ahora termina siendo una ley. El vaso de leche terminó siendo, que ya no, por cierto, porque ya lo quitaron, pero terminó siendo un derecho de los niños en las escuelas. Entonces, esa fluidez yo creo que es importante no perder de vista, oponiendo lo transformativo a la inclusión, porque terminas incluyendo el tema, ¿no? En la agenda política y pasas a otra cosa, ¿no? O no pasas, que es lo que tú mencionas. Y lo segundo que quería comentar brevemente, para pasar el micro a Daria, es, María Pía, tú terminaste en un tono muy optimista diciendo, tenemos una agenda antifeminista, un contrapúblico muy fuerte, porque estamos avanzando, ¿no? O hemos avanzado. Yo tengo mis dudas, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en Brasil y en Perú, ¿no? Del avance de movimientos evangélicos, que no se definen solo por ser antifeministas, sino por un montón de cosas. Y estaba viendo el estudio de una señora egipcia que se me confunde con Ibramovich, es el dueño del Chelsea, ¿no? Es Slava Ibrahim, creo, que estudia temas de desarrollo. Y ella también insiste en cómo los grupos religiosos, por ejemplo, como evangélicos o islámicos, que prohíben el alcohol, han ayudado significativamente a bajar la violencia doméstica contra las mujeres, porque está vinculado la ingestión de alcohol con que el hombre le pegue, ¿no? Al bajar la ingestión de alcohol, baja la tasa de violencia, pero no disminuye en nada la dependencia total, considerar que la mujer, su lugar es su casa, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha ambivalencia también en estos contrafeminismos, que no necesariamente son porque estamos ganando, sino, no tengo esa sensación optimista. Quisiera tenerla, pero en mi país ahorita no la tengo, por ejemplo, ¿no? Hola.
Sí, mi pregunta es bien puntual. Yo sí estoy muy de acuerdo con la diferenciación entre que las instituciones incluyan un problema y que se transformen realmente, pero sobre la transformación quería saber si estabas en qué tipo de transformación estabas pensando, porque a mí me hizo pensar en, no sé, por ejemplo, sobre el tema del feminismo, claro, que no solo se pongan en práctica políticas en contra de la discriminación de género, sino que dentro de las instituciones haya como que haya realmente igualdad de género, cosas así, o incluso dentro de la institución la familia, ¿no? Que no solo se promueva que los hombres ayuden a la mujer, sino que realmente cambien los roles de género, se desgenericen los roles. Pero no sé, ¿estás pensando en alguno en específico? O también también se me ocurrió como llevar como la posibilidad de que dentro de las instituciones mismas se dé el debate y la posibilidad de disenso, pero claro, eso también sería un poco meter los movimientos sociales y el debate público dentro de las instituciones, de lo que está hablando un poco César, ¿no? Que podría ser un poco problemático. Entonces no sé qué pensarán de eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien, una pregunta más? ¿O vamos a las respuestas? Ya, respondemos y vamos a pasar con las respuestas y luego una ronda final de preguntas. Bien. Pepi, gracias por hacer esta intervención porque me ayudan las dos cosas que me preocupan aquí discutir. Es que no estoy diciendo que en algún momento la inclusión sea peyorativa. Lo que pasa es que todos los movimientos de los años 90 estaban enfocados a la idea de inclúyanme como ser ciudadano. Y este tipo de demandas obviamente han fracasado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es lo que se llama en inglés, que me cuesta trabajo decirlo en español, el disenfranchise en los votos. A los negros les sigue costando trabajo porque los republicanos han ido adicionando condiciones para los registros de los votos y a los mexicanos también. Y entonces resulta que estás incluido, pero no estás incluido. Y en ese sentido, la idea es que tienes que transformar a la sociedad completa y a sus instituciones y dejar de pedir que te incluyan. Esa es la idea. No la cuestión de que no se transformen los reclamos en algún tipo de derechos. Esta es la otra parte en la que quería yo hacer una observación. Cuando Samuel Moyn escribió este libro que se llama The Last Utopia y dijo, ¿por qué pensamos que los derechos son lo que han sustituido brevemente el amplio horizonte de la utopía? Qué triste que terminemos con los derechos solamente, ¿no? Qué triste. Y yo definitivamente creo que las utopías tenían la posibilidad, por lo menos, de abrir futuro. Y lo que ha pasado con los distintos movimientos sociales es que lo que se ha cerrado, vivimos en el presentismo. Este es uno de los diagnósticos terribles. Estamos preocupados porque mañana no sabemos qué va a pasar, así que el futuro se ha desaparecido. Pensemos en el imaginario social en el sentido de las dos categorías de Koselleck, de el espacio de las experiencias te da siempre las condiciones de lo que hemos aprendido con las experiencias de los fracasos, pero el horizonte de expectativas tiene que abrirse, Y yo lo que pensaría de lo que dijiste sobre la nota positiva del feminismo, no creo que esté mal decir que hemos ganado, porque no digo que hemos ganado la transformación, claro que no. Yo lo que digo es que en este momento que alguien se declare visiblemente antifeminista, no está claro. Por ejemplo, decirte que es claro que veo que los movimientos evangelistas están avanzando no solo aquí, en Estados Unidos, en México, etcétera, y que las pobres afganas las han abandonado los americanos y no se supone que una de las intervenciones que hizo Bush era porque iba a ayudar a las mujeres allí, y que en Arabia Saudita
se logró una revolución de permitir a las mujeres conducir, pero resulta que las agitadoras están en la cárcel, no sabemos nada de ellas. Es decir, no es que yo no vea que hay problemas y fracasos, pero yo lo que estoy haciendo con el concepto de imaginario social es que estas experiencias de fracasos nos enseñan a sabernos situar mejor, y por eso te decía, si antes creíamos que el voto era lo que nos iba a dar entidad política y resulta que no nos la dio, entonces empezamos a reconvertir los reclamos en otras cosas, y pensamos, seguimos experimentando, pero experimentamos porque tenemos necesidad de rehacer los problemas, de reconstituirlos. Y una de estas cosas tiene que ver los imaginarios, obviamente, ¿no? Piensa que si las madres y abuelas de Plaza de Mayo lo que querían era, quiero saber el destino de mis hijos, en este momento ellas son, digamos, las autoras de haber, en un momento terriblemente totalitario, de haber construido un tipo de agencia política en ese momento que sirvió y que sigue sirviendo, a cada nieto que se encuentre es un reclamo de ganancia, y desde luego para mí eso es un paso, Y entonces yo lo que te digo es que veamos estas luchas, que veamos estos logros como partes del proceso de ir articulando mejor los problemas, pero por eso necesitamos un imaginario o imaginarios que nos permitan, digamos, tener la capacidad de rehacer el escenario de nuestras luchas y los conflictos que están generados históricamente como una cosa inmanente, ¿no? Gianfranco, creo que vas a responder la pregunta. Sí, gracias. Yo quiero juntar mi respuesta a la pregunta, a la intervención de Pepe y a la pregunta de Daria. Sí, yo estoy de acuerdo con Marapía. Yo tampoco creo que haya que optar entre inclusión o transformación. Yo creo que están perfectamente conectadas. Pero históricamente, cuando analizamos el trabajo de muchos movimientos sociales, se muestra que la inclusión no ha sido suficiente. Normalmente inclusión se entiende como incorporar dentro de un esquema liberal, ¿no? Antes solamente los hombres tenían derecho al voto, ahora también las mujeres, pero seguimos con el derecho al voto como algo válido. Y creo que un ejemplo mejor es el que conversamos ayer también, del matrimonio homosexual, ¿no? Antes, bueno, hasta ahora aquí, solamente los heterosexuales pueden casarse y acceder a ciertos derechos, ahora quieren que también los homosexuales puedan hacerlo, pero no se cuestiona la validez del matrimonio, ¿no? Simplemente se trata de incluirlos en un conjunto de derechos o en una institución. Y hay mucha gente que puede decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué valorar el matrimonio? O sea, la inclusión tiene ese problema. Eso es lo que se critica la inclusión. No que esté mal no está, sino que sea insuficiente en términos críticos. No tiene suficiente fuerza transformadora porque no pone en cuestión aquello en lo cual se pretende que alguien se incluya, ¿no? De hecho, ese fue el tema de mi tesis doctoral de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí, no es una cosa o la otra, ¿no? Es profundizar en la inclusión, pero para que también, por medio de la inclusión, se transforme algo, ¿no? Un poco. Entonces, eso sería un asunto. Y luego, sobre la pregunta de Daria, es muy interesante porque me permite expandirme un poco más en algo que quería decir hace un momento. El ejemplo que yo pondría es un ejemplo muy trabajado por la ciencia política, y que hay muchos trabajos empíricos de esto en un libro excelente editado por Archon Fung y Eric Olin Wright, justamente, se llama Deepening Democracy. Es un trabajo muy conocido de este proyecto Real Utopias, de cómo un estudio de casos de experiencias reales de innovaciones democráticas. Y un caso muy estudiado es el de los presupuestos participativos en Sao Paulo. Creo que hace tiempo conversamos de eso, Pepe, me acuerdo, en un proyecto que teníamos. Y el asunto es muy sencillo, ¿no? Es decir, y me llamó particularmente la atención que la Municipalidad de Lima incluye el tema de presupuestos participativos. O sea, cualquier ciudadano de Lima, ojo, puede proponer iniciativas para que sean adoptadas y tomadas en cuenta en el gasto público, ¿ok? Entonces, incluir a los ciudadanos para que en un tema económico, ¿no?, en qué se invierte el dinero de todos, es una innovación democrática, Daria, porque incluye un nuevo tema al debate público. Ahora,
es tema de debate en qué gastamos nuestro dinero. La alternativa era, decide el Consejo Municipal, no incluimos a los ciudadanos. Entonces, incluir un tema en qué gastamos el dinero al debate público es ya un aporte. Pero hay algo más, porque si nosotros vemos la ordenanza municipal que garantiza eso, no está claro por medio de qué procedimiento se va a realizar el tema de presupuestos participativos. Y no hay canales, ¿no? Se cerraron durante la pandemia y yo intenté, ¿no?, para ver si funcionaba, ¿no?, incluir una propuesta ciudadana de presupuesto participativo y no sabía cómo hacerlo. La página no funcionaba, no podía ir a la municipalidad, no decían qué oficina era la que recogía los proyectos. Entonces, claro, no basta con que esté el tema, sino hay algo más. Y eso algo más es esta transformación en una forma en la cual se puede transformar institucionalmente la municipalidad, en este caso, para que el presupuesto participativo funcione. Y eso es involucrando a los ciudadanos participativamente y realmente en el debate por medio de mini públicos, por ejemplo, acerca de cómo gastamos el asunto. Entonces, hay muchos estudios, en España, por ejemplo, estuvimos conversando hace un par de meses con, ¿cómo se llama?, un científico político joven que ha hecho un estudio de casos de 3 lugares en España donde se aplicó el modelo de presupuestos participativos y vio, ¿no?, qué tanto cumplía con las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, uno de los casos era que se dio en Sevilla, creo, era de un grupo de skaters que querían que se construya un skatepark, ¿no?, en una zona. Entonces presentaron el proyecto, se asesoraron, recibieron financiamiento, no presentaron muy sólido el proyecto, pero no se aprobó, porque finalmente quien tomaba la decisión era el Consejo Municipal. Entonces vio, el proyecto está impecablemente presentado, muy sólido, muy bien sustentado, pero dijo, hay que archivarlo, ¿no?, porque hay cosas más importantes que hacer en este momento, ¿no? Y había otros casos también que fueron más o menos exitosos. Entonces, sí, el municipio de Sevilla, donde se presentó, o la gobernatura, no sé cómo se llama, el municipio, ¿no?, hubiera tenido procedimientos, modos de funcionamiento institucional que hubieran permitido que los que presentaron el proyecto hubieran estado, por ejemplo, en el Consejo para sustentar su propuesta, posiblemente el resultado hubiera sido otro. Entonces, una cosa es introducir un tema al debate público y otra cosa es transformar los procedimientos por los cuales se discuten sobre estos nuevos temas, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que el ejemplo de los presupuestos participativos es muy claro para ilustrar ese punto, pues. O sea, y eso no lo digo yo, sino que es el caso que se usa justamente para ver cómo funcionan esas innovaciones, ¿no?, en la ciencia política sobre todo. Quería comentar una cuestión. Esto último que dices, Gianfranco, es muy interesante. A mí también me parece que es muy interesante el instrumento de los presupuestos participativos, pero creo que hay algunos problemas. Uno de ellos es bueno, al menos en España también se ha mostrado la escasísima participación de los ciudadanos. Realmente no es tan alto como se espera, ni mucho menos en muchos casos. Eso por una parte, es decir, que los ciudadanos quizá no están tan interesados en la participación de lo público como piensan o pensamos, ¿no?, las personas que reflexionamos sobre esto. Y luego un segundo problema que veo y creo que esto discutimos sobre ello en un seminario hace unos meses, ¿no?, el texto este de Kantorovich sobre los ¿verdad? Claro, el problema es que los ciudadanos que participan en los presupuestos participativos juzgan la validez de esa innovación democrática solamente en términos de los beneficios que le va a reportar a ellos, justamente. Es decir, lo que les interesa es que se construya un parque en mi barrio, o que sea, en verdad, que se aumente el alumbrado público de mi calle, o que, claro, no el bien común ni mucho menos, sino justamente en qué sentido esos presupuestos participativos mejoran a mí la vida, no la ciudadanía. Y luego otra cuestión, volviendo y luego por último ya contestado lo que ha comentado Pepe al principio, volviendo a la cuestión de la inclusión o la transformación, ¿no?, que ha estado presente en casi todo nuestro debate. Gianfranco, has puesto el ejemplo del matrimonio homosexual, ¿no?, la inclusión de ese derecho, ¿no?, a casarse las personas homosexuales. Claro, y tu interpretación es que esto de alguna forma deja sin tematizar quizá el problema de fondo, que es la institución del matrimonio, ¿no? Claro, pero yo diría, entiendo tu punto de vista y me parece que está muy bien, pero diría que en muchos casos los afectados viven esa inclusión realmente como una conquista. Para muchos individuos, desde luego, poder casarse, claro, obviamente eso es es decir, no poder casarse es una falta de dignidad.
Exacto, ese tipo de instrumentos. Una paria, un paria. Entonces yo creo que efectivamente lo de la transformación y la inclusión tienen que ir de la mano todo el tiempo, ¿no? Eso está claro, ¿no? No se puede sin más desdeñar el elemento emancipador de la inclusión. Y luego, por último, ya para el comentario que ha hecho Pepi, muchas gracias, también muy interesante. Yo creo que, yo lo diría de la siguiente forma, no sé, por decirlo muy sencillamente. A mi modo de ver, el objetivo de los movimientos sociales es hacerse superfluos a ellos mismos. Es decir, que llegue un momento en que sean innecesarios, ¿no? Y eso es un poco como lo que ha explicado Gianfranco, ¿no? Que llegue un momento en que sean absolutamente irrelevantes. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando sus demandas han sido traducidas al lenguaje del derecho, claro, solamente ahí. Porque es que, vuelvo a insistir, a mi modo de ver, los movimientos sociales no pueden decidir en sentido estricto, no pueden tomar decisiones, claro, por la sencilla razón de que los movimientos sociales tienen exigencias totalmente contrapuestas entre sí. Es decir, tan movimiento social son las feministas argentinas que logran el derecho al aborto, tan movimiento social es eso como las mujeres antiabortistas españolas ultracatólicas que luchan justamente por erradicar el derecho al aborto. También es un movimiento social eso. Desde luego, claro, pues yo tengo mi preferencia de cuál es el legítimo, pero es que existen ambos. Entonces, claro, efectivamente, es importante a mi modo de ver ese elemento, ¿no?, de que las decisiones colectivamente vinculantes pues tienen que ser tomadas, donde eso lo compartimos todos, ¿no? Y por eso me parece que el objetivo del movimiento social es ese, ¿no? Pues impulsar esas transformaciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un tiempo para una breve ronda de preguntas, si alguien más desea intervenir. Muy bien. Sí. Presionar permanentemente. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí. Excelente, gracias. Uy, estoy bastante encantada por la ponencia, estoy aprendiendo mucho y quería comentar, más que una pregunta, tengo un comentario acerca de las intervenciones, sobre todo de María Pía, que me ha encantado, de los otros ponentes, sobre la experiencia de los fracasos nos hacen repensar mejor las cosas. Y es cierto, yo soy una optimista casi orgánica y yo pienso que, por ejemplo, hemos tenido, como latinoamericana, hemos tenido este proceso de la nueva Constitución en Chile, que si bien es cierto, ha sido un fracaso, sin embargo, considero que es un primer paso para este proceso de democratización, no solamente en Chile, sino también en América Latina y también como se ha puesto en evidencia en todo el resto del mundo, ¿no?, que se está evidenciando una carencia de un retroceso en los derechos en cuanto a la situación laboral de los trabajadores, de las mujeres y en general de todo el pueblo. Entonces, yo considero que, y aquí en nuestro país también estamos, yo soy de la idea que también se dé una nueva constitución, en vista de que la constitución que tenemos ahora, pues no sirve. Y todos no podemos ser ajenos a lo que hemos vivido en la pandemia, cómo ha sido una situación nos ha dado una lección tan dolorosa, y que hemos sido ejemplo negativo mundial en cuanto a la cantidad de fallecidos compatriotas peruanos, y que ha sido prácticamente porque ha estado avalada por esta Constitución, la carencia a los servicios de salud precarios y la situación de la clase media, del pueblo en general. Entonces yo considero que sigamos en todos tendremos algún punto de vista, ¿no? Pero mi llamado es que veamos este sentido de esperanza, o un movimiento social, qué sé yo, o que haga suyo esta causa, ¿no?, de una nueva constitución, o en todo caso que se ponga en debate, porque en la actualidad como que se está dejando vacíos en cuanto al debate, no se está manejando esa posibilidad siquiera, ¿no?, de una nueva constitución. A la vez en el Parlamento se hacen leyes para cambiar, modificar leyes al gusto y de los congresistas que quieran, ¿no? Pero que se haga pues una constitución, una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Ahora me dirán, ¿pero qué asambleísta constituyente va a haber, no? Pero va a estar a la altura. Sin embargo, estamos viendo acá que
que sí, pues a través de las universidades, de los movimientos sociales, de la academia, de los estudiantes y qué sé yo, pero pienso que sí, estoy convencida de que podemos seguir ese proceso. Bueno, si hay fracasos, qué sé yo, bueno, es parte de ese proceso. Sin embargo, creo que debemos fijarnos una meta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vayamos a la recuperación de los derechos fundamentales de la sociedad peruana. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, me parece, la última, porque ya estamos también contra el tiempo. Sí, están ahí cerquita, así que... Bueno, mi pregunta iba un poco más por pensando en esta democracia deliberativa y su implementación y posibilidades, ¿no? O sea, también cómo es posible que, o mejor dicho, cómo se han presentado en algunos casos de asambleas constituyentes, por ejemplo, como la de Colombia en el año 91, de que, o sea, el poder de la mafia, o sea, el poder de estos males que pueden aquejar a una deliberación, qué tan reales son, ¿no? Por ejemplo, el poder de Pablo Escobar Gaviria en ese momento, cómo incidió en el debate, ¿no? Y así, la especificidad de este poder, por ejemplo, en este caso del narcotráfico, ¿no? En el debate y en incluso amenazar o poner en riesgo la participación de los deliberantes, ¿no? Que también se puede ver en este caso en Perú, y o sea, me parece que es un mal que aqueja, ¿no? A las democracias en general. Y esta situación, ¿cómo se podría capaz plantear una alternativa, ¿no? Porque este es un problema que desmoraliza incluso a la ciudadanía en estas posibilidades que podría encontrarse en términos epistémicos la democracia, ¿no? Muy bien, la última pregunta, creo, ahora sí. Sí, aló. Sí, yo vengo de la ciencia política y la verdad que estoy cansado de leer papers, de hacer marcos metodológicos, de construir métodos de regresiones lineales, porque me parece una forma muy economicista de entender la política, porque la política no es eso, pues. O sea, la gente no se mueve porque yo construyo un método de regresión lineal en R y entiendo cuántos pobres hay en el Perú, y luego de eso pues le explico con mis otros compañeros y discuto en torno a eso, ¿no? O sea, a mí me gusta entender la política como un arte, y yo cuando digo eso en ciencia política la gente se ríe de mí, y la verdad que a mí me da igual, porque, o sea, considero que el ser humano se mueve mediante símbolos. O sea, ¿por qué el cristianismo sigue teniendo relevancia? ¿Por qué el islam sigue teniendo relevancia? Porque tienen símbolos que le importa a la gente. O sea, y por ejemplo, no sé, Habermas con su teoría de no sé, la razón, cuestión, o sea, no, o sea, yo estoy más de acuerdo con el señor Hartmut. O sea, yo vi a Hartmut y yo vi ahí un ser humano, o sea, vi a un ser humano real que siente como un ser humano y que entiende que sí hay un problema con la modernidad, pues. O sea, yo... No uno. Varios. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el arte, ¿no? Y la potencialidad del arte, y yo digo, pues, o sea, puedo estar acá bailando con un pata que no se puede ser tranquilamente un fascista escondido, o podría ser un comunista escondido, pero todos estamos acá bailando. O sea, yo no estoy acá discutiendo con él, no estoy teniendo acá una cuestión de agresión. Y, por ejemplo, en una documental de Zizek, o sea, él mismo dice, pues, a Stalin, no sé, pues a Hitler, al propio Abimael Guzmán, le gustaba la Sinfonía Novena de Beethoven. Yo digo, o sea hay algo ahí que no sé, pues los politólogos o los economistas no están viendo, y es que el arte, pues, te motiva a ver y construir algo, pues, y al final es lo que Nietzsche también decía, ¿no? O sea, hay que construir nuevos símbolos, o sea, y si no construir esos nuevos símbolos, pues la gente no se va a mover, pues. O sea, si no entiendes de que hay una problemática y psicopatologías por vivir dentro de la propia ciudad. O sea, yo, no sé, en el lugar que me siento más tranquilo es en el malecón. O sea, de ahí, o sea, en todos los otros lugares digo, ¿qué diablo estoy sintiendo? O sea, no puedo. O sea, estoy queriendo decir, no sé, entro a un chat de WhatsApp y estoy diciendo, no, voy a alcoholizarme el fin de semana porque estoy cansado de vivir acá, ¿no? Entonces es como que esa cuestión constante de entender de que soy un ser ya patologizado en la ciudad, ¿no? Y ya para terminar, que me siento como no sé, pues, como el personaje de Kafka de Metamorfosis, ¿no? Como
como, no sé, una cucaracha, un escarabajo. Para decirlo con las palabras de Hartmann. Sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, claro. Yo, simplemente para hablar así como de la zeitgeist, del espíritu de nuestro tiempo, te diría que uno de los problemas que se dejan ver, ver claramente es que estamos cuestionando la idea de las constituciones, y esto ha sido precisamente en donde han entrado los diversos populismos, los populismos progresistas y los populismos de derecha, ¿no? Creo que tenemos la idea y estamos preocupados de insuficiencia en términos de soberanía, ¿no? Pero ojo, yo creo que el problema del populismo es pensar en el pueblo como encarnación, porque el pueblo no siempre tiene la razón, ¿eh? Primero, odio la palabra de pueblo. Creo que Lefort era muy claro en decir que el pueblo no puede encarnar la autoridad como se encarnaba antes con la religión, y es por eso que debemos conceptualmente pelear otra cosa que no tenga que ver con esta imagen de que el pueblo tiene la razón. La idea de los referéndums también es cuestionable, porque no siempre los referéndums son adecuados, y en esto tiene que ver precisamente cómo se constituye la opinión pública con la manipulación que se hace de la información ahora que no tenemos esta mediación del periodismo serio, de investigación, de las discusiones sobre problemas y no sobre seres humanos como Angelina Jolie, o si tuvo o no hijos fulana, o eso, que son las discusiones en las que ahora si usas o no usas el producto de X o de Y, si quieres perder kilos o algo así. Yo creo que el Brexit fue el mejor ejemplo de una manipulación terrible, de algo que destruyó las posibilidades de lo que era al menos ese proyecto de la Unión Europea, que en principio tenían mucha gente de lugares como Polonia, porque eso era lo que querían pelear los ingleses canallas, que no querían dejar que los polacos pudieran trabajar ahí. Ese es uno de los secretos del Brexit. Entraba mucha gente y podían trabajar en otros lugares. Lo que el mundo nos ha mostrado en estos momentos es que hay más movilidad, porque hay precisamente precariedad en muchas situaciones, que los sistemas autoritarios obligan a la gente a ser refugiados, a ser no ciudadanos, no tener derechos políticos, y esto ha llevado a problemas graves, ¿no? Así que no creamos en que la participación de las democracias es necesariamente esta participación en referéndums, en que mi presidente quiere hacer referéndums para cambiar el horario de verano a no haber más cambios de horario. Es una idiotez, es desgastar a la gente en estupideces, ¿no? Entonces, yo creo que en eso soy totalmente habermasiana. Yo creo en que la configuración de la opinión pública es ahora una quimera, por cómo está la situación, pero que deberíamos de tratar de rearticular eso como un espacio necesario que hemos perdido. Sí, muy brevemente sobre la pregunta de Yanni. Es raro porque tu pregunta iba enfocada a qué hacemos para evitar los obstáculos de poderes fácticos en contra de ciudadanos que quieren deliberar. Yo creo que todavía no estamos en circunstancias de plantearnos ni siquiera ese problema, porque primero tenemos que tener ciudadanos que quieren deliberar y que tienen las garantías formales para hacerlo, ¿no? Un poco lo que decía César hace un rato, o sea, el compromiso ciudadano tiene que existir, tiene que haber, ¿no?, gente que quiera participar en debates públicos donde no se trata solamente de conseguir lo que yo quiero, me beneficie directamente, como tener un parque al lado de mi casa, ¿no?, o una iluminación particular, porque eso me gusta a mí, sino un compromiso colectivo, ¿no?, orientado a alguna forma de bien común. Entonces,
cuando se dé el contexto, el escenario en el cual están dadas las condiciones, la infraestructura, los canales y la voluntad de la gente para que delibere, ahí podremos empezar a preguntarnos cómo evitamos que haya poderes que quieran intervenir o distorsionar ese tipo de práctica deliberativa, ¿no? Pero creo que estamos lamentablemente muy lejos de eso, ¿no? Como conversábamos ayer con César, él me contaba, en España estamos debatiendo el tema de qué era de los horarios de... Sí, de la innovación educativa, el formato de las clases. ¿Cuál debe ser el formato de las clases? Y me dijo, acá están haciendo algo parecido. Yo le dije, no, acá estamos peleando porque no desaparezcan las universidades, ¿no? Sí. Una vez que se garantice eso, veremos cómo dictamos clases, pero primero hay que tener clases, ¿no? Sí, entonces esto es un poco eso, ¿no? O sea, falta, creo que todavía, mal que bien, el momento para empezar a luchar contra ese otro tipo de obstáculos, ¿no? Pero en fin. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, a los expositores, aquí a los participantes, a ustedes por sus comentarios y por su atención. Damos por concluida entonces la mesa y me parece que también damos por concluida las jornadas este año. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por su participación este año. Han sido unas jornadas muy especiales porque son las primeras presenciales después de 2 años de Zoom. Ya estamos cansados. Han salido muy bien. Yo estoy muy satisfecho con todo lo que he aprendido y creo que los estudiantes y el público en general también, y también los ponentes. Los esperamos el próximo año en las 10º jornadas, que además coincide con el 100 aniversario de la Escuela de Frankfurt, sí, 2023. Bien, muchas gracias.